Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer una preparación que a mí me hace recordar mucho a mi papá. Mi papá era mi abuelo por parte materna. Él solía comer mucho el tacu-tacu. ¿Qué es el tacu-tacu? Es una mezcla de menestras, en este caso frijoles canarios, con arroz salteados en una sartén con abundante aceite de oliva o aceite vegetal y forma una costra, ¿no? Una costra crocante y por dentro esta preparación es súper cremosa. A mí personalmente me parece un platazo porque es súper contundente y con un lomo saltado encima con huevo frito va a quedar espectacular. Bueno, vamos a arrancar entonces con la cocción de nuestros frijoles. Si ustedes quieren aprender a hacer frijoles, vayan al capítulo del seco de pescado con frijoles y ahí vamos a darles detalles específicos respecto a la cocción de los frijoles y el aderezo. Vamos adelantando entonces acá un poco. Prendemos nuestra sartén o nuestra olla donde vamos a hacer el aderezo. Y acá lo que yo tengo es papada de cerdo. Yo he cocinado los frijoles previamente en una olla a presión durante 35 minutos con papada de cerdo. Lo más conveniente es que ustedes dejen reposando los frijoles de un día para otro en refrigeración para que estos se hidraten. Esa agua la eliminan, ¿no? Y ya con los frijoles hidratados pueden poner la cantidad necesaria de frijoles en la olla a presión, agregan la papada de cerdo o podría ser panceta, ubiquen o procuren utilizar alguna pieza cárnica de cerdo que contenga grasa porque eso nos va a ayudar a darle sabor a nuestra preparación y tienen que agregarle aproximadamente 2 a 3 dedos de agua cubriendo la preparación. Tapan y a partir de que comienza a botar vapor van a cocinarlo aproximadamente 30-35 minutos, luego de lo cual van a dejar enfriar, van a separar la papada de los frijoles y aquí lo que tenemos es la papada ya cortada. ¿Sí? Vamos avanzando entonces aquí, agrego un poco de aceite vegetal, suficiente aceite para cubrir la base de mi sartén Goya. Agregamos entonces toda la papada. ¿Qué es lo que yo busco acá? Voy a buscar que la papada se dore un poco y como ya se los he dicho anteriormente, que comience a generar un sabor más, ¿no? Un sabor un poco más complejo. Acuérdense que la papada contiene mucha grasa, mucho colágeno. Van a ver que la papada se va a comenzar a pegar en la sartén. No se preocupen, si se pega y se carameliza ese colágeno, después cuando agreguemos el aderezo vamos a poder levantar todo eso. Al final, lo que queremos obtener es un aderezo homogéneo con la cebolla y el ajo y el resto de ingredientes que voy a ir agregando y les voy a explicar paso a paso por qué los agregamos. Muy bien, miren, lo que he hecho es agregarle cebolla, ajo y un poco de sal, el aderezo de toda la vida, a la papada que se estaba dorando y he obtenido esta pasta, ¿no? Esta pasta que, si ustedes se dan cuenta, tiene un color medio dorado, ¿no? Ya se está evaporando todo el líquido, solamente me está comenzando a quedar grasa, a lo cual yo voy a comenzar a agregarle otros ingredientes, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo pasta de ají amarillo, ustedes en cualquier mercado pueden conseguir pasta de ají amarillo o ustedes mismos hacerla. Ya depende de cada uno de ustedes y de la disponibilidad de tiempo que tengan. 2 cucharadas de pasta de ají amarillo aproximadamente, hasta un poquitito más, adentro. Y vamos a seguir matando este aderezo. Miren, ya se comenzó a matar mucho más el aderezo. Ya se está comenzando a separar la parte sólida de la parte grasa. Cuando llegamos a ese punto de que se corte el aderezo, vamos por buen camino. Y ahora voy a agregar algo que es muy importante, ¿no? Voy a agregar un poco de orégano a mi aderezo. El orégano obviamente va a aportar sabor, pero también cumple otra función, ¿no? Nos ayuda a digerir los frijoles, ¿no? Los frijoles, las menestras
La piel de la menestra suele ser indigesta en muchos casos si no la cocinamos bien. Entonces, la manera de poder ayudar a la digestión y que no nos caiga pesado es agregando este tipo de elementos, como orégano, comino, ¿no? Entonces, vamos con un poco de comino, 3 pizcas de comino a mi aderezo. 4. Y vamos a mezclar bien esto para que el calor haga que los aceites esenciales tanto del comino molido como del orégano se liberen y finalmente nos ayuden a poder tener una preparación súper sabrosa y sobre todo que no nos caiga pesada. Miren, gente, acá tenemos ya el aderezo que puse en una bandeja y dejé enfriar, o por lo menos entibiar antes de hacer este paso, ¿no? Entonces, yo calculo que voy a utilizar un poco más de la mitad del aderezo para esta preparación. ¿Y qué es lo que yo busco, no? Fíjense, voy a agregar la mitad del aderezo que les había dicho, que tiene papada de cerdo, tiene carne, tiene colágeno, y lo que yo busco con esto es darle cierta textura al frijol. ¿Qué es lo que voy a hacer? Frijoles batidos, ¿no? Esta técnica para hacer el tacu-tacu la aprendí de la chef Gloria Nostroza. Gloria Nostroza fue mi profesora y también de Giacomo, de cocina peruana tradicional y regional. Y ella nos enseñó esta técnica que en verdad no es la única, pero a mí personalmente, a Giacomo y a muchos otros cocineros que han pasado por sus manos, nos funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la proteína cocida más el colágeno terminan dándole una textura diferente a los frijoles, ¿no? Y sobre todo, no voy a licuar todos los frijoles, voy a licuar la mitad de los frijoles con este aderezo y la otra mitad la voy a dejar entera para finalmente mezclarlos. Entonces, vamos a agregar aproximadamente... Acá tengo 300 gramos de frijoles cocidos aproximadamente. Voy a agregar al ojo la mitad dentro, junto con el aderezo. Voy a dejar la otra mitad entera. Un poquito más. Quiero que tenga un poco más de textura. Y voy a agregar el líquido de cocción de los frijoles. Acuérdense que esto tiene sabor de frijoles y sabor de papada. Voy a agregar un poquito. Voy a agregar un chorro nada más, para que me ayude a poder hacer estos frijoles batidos, ¿ok? Entonces vamos a poner esto de costado para que no fastidie y con una licuadora o con una procesadora, como en este caso, vamos a ir mezclando estas dos preparaciones. Ya tenemos listo nuestro mix de tacu-tacu. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos mezclado nuestros frijoles batidos con los frijoles que nos quedaron enteros y eso a su vez lo hemos mezclado con arroz cocido del día anterior. La relación debe ser así: 2 partes de frijoles, ¿no? Entre frijol batido y frijol entero por una parte de arroz. Mezclamos todo de manera envolvente, corregimos sazón con un poco de sal, un poco de pimienta, quizás un poco de comino si faltase. Y ya tenemos esto listo para poder hacer nuestro tacu-tacu. Mientras que esto reposa un par de minutos, voy a ir avanzando con el mise en place de mi lomo saltado para tener toda la mano y avanzar y tener un plato caliente al final. Muy
Muy bien, miren, acá yo tengo una pieza de lomo fino a la cual le he quitado la punta y le he quitado el cordón y tengo esta parte del centro que se le suele decir Chateaubriand. En el lomo fino normalmente las fibras van así, a lo largo, longitudinalmente de punta o de cabeza a punta o viceversa, ¿no? Entonces nosotros los cortes que tenemos que darle al lomo en su mayoría tenemos que buscar que sean cortes en contra de la fibra, porque si hacemos muchos cortes con la fibra van a pasar dos cosas, que la fibra se va a abrir y por ende va a botar mucho líquido y finalmente vamos a tener una preparación seca. En este caso, yo lo que busco es utilizar fuego muy alto, poca materia grasa y cortes bastante regulares para que se haga una reacción de Maillard y la carne quede totalmente jugosa al centro. Yo lo voy a hacer término medio, dependerá en gran medida de ustedes si quieren hacerlo 3/4. No les aconsejo hacerlo término bien cocido porque de lo contrario el lomo fino pierde todas las características que tiene como tal, ¿no? Entonces vamos con los cortes. Muy bien, entonces yo aproximadamente voy a utilizar 180 gramos aproximadamente de lomo. Voy a hacer el corte aquí. Con esta cantidad es más que suficiente. Una parte importante, aquí ya hemos retirado todos los tejidos conectivos. Hay una tela blanca o media plateada encima del lomo que es importante retirarla. Si ustedes quieren aprender cómo limpiar un lomo fino, vayan por favor al capítulo del lomo con salsa de mariscos a lo macho y ahí van a tener todos los detalles respecto a cómo limpiar el lomo fino. Ok, vamos entonces a hacer los cortes. Acá es importante considerar el tamaño que queremos darle a nuestro lomo, ¿no? Tenemos que hacer cortes que sean de bocados adecuados. Yo esto estoy cortándole más o menos a un dedo de grosor, que son aproximadamente 3 a 4 centímetros. Primero hacemos cortes en contra de la fibra y luego, una vez que ya tenemos esto así, vamos a hacer los cortes más regulares, ¿no? No lo cuadren porque no tendría mucho sentido, pero sí busquen regularidad en el corte, ¿no? Entonces yo más o menos le doy un corte a la mitad y esa mitad a la mitad para obtener cubos más o menos del mismo tamaño, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ya tenemos el lomo fino porcionado para hacer nuestro lomo saltado. Una cosa importante, solamente voy a agregar sal, únicamente sal, no voy a agregar ni pimienta ni comino en este momento porque voy a hacer un salteado a una temperatura muy fuerte, ¿no? Entonces corro el riesgo de que tanto la pimienta como el comino se terminen quemando. Entonces no queremos eso, solamente queremos sazón, ¿no? Entonces aprovecho y agrego la sazón necesaria. En este caso, y ustedes saben que utilizo 3 pizcas de sal y luego corrijo la sazón, ¿sí? Vamos a mezclar bien esto. Ahora, yo les había dicho, una porción regular es de 180 gramos de proteína aproximadamente, con la cantidad que ustedes crean conveniente de verduras. Es importante, si que ustedes van a hacer el lomo saltado en casa, que hagan porción por porción, o máximo 2 porciones. ¿Por qué? Porque si ustedes agregan demasiada carne en la sartén caliente, lo que va a pasar es que la temperatura va a bajar demasiado y ya no se va a poder ejecutar de manera adecuada la técnica. Lo que nosotros buscamos es que haya temperatura alta, poca materia grasa, cortes regulares, pequeños, para que se genere la ignición. ¿Qué va a pasar? El aceite va a llegar a unas temperaturas muy altas, entre 180 y 200 grados centígrados, con lo cual es muy fácil que el aceite se prenda, ¿no? Entonces nosotros con un movimiento lo que hacemos es hacer que el fuego ingrese y se genere ignición y con eso se obtenga el sabor ahumado de un salteado. Vamos a poner nuestra sartén con aceite hasta punto humo, vamos a agregar las carnes, vamos a dejar que la carne se selle y que se genere la reacción de Maillard, que es esta costra sápida que le da mucho sabor a nuestra preparación. Luego de lo cual vamos a agregar un poco de humo haciendo ignición con el aceite. Vamos a ir agregando las verduras por tiempo de cocción y luego finalmente antes de agregar la cebolla china y el culantro vamos a agregar el premix. Premix para salteados. Mezclamos una parte de salsa de ostión, una parte de vinagre tinto o blanco y 3 partes de salsa de soya o sillao. Mezclamos con batidor globo y reservamos. Luego de eso hacemos nuestro tacu tacu
freímos nuestro huevo y estamos listos para servir. Este es un plato contundente que me hace acordar mucho a mi papá. Mi papá solía pedir mucho este plato en casa, por eso me hace recordar mucho a él. Y él solía agregarle un chorro de aceite de oliva encima para poder comer todo esto. En verdad es una brutalidad. Solamente quiero hacer una acotación. El tacu-tacu no es una preparación oriunda del Perú. En realidad existen muchos tipos de mezcla de frijoles y arroz en diferentes partes de Latinoamérica que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, gallo pinto en Costa Rica, moros y cristianos en Cuba, tacu-tacu en el Perú y así una variedad infinita de tipos de frijoles mezclados con arroz. ¿Sí? Es un dato importante a considerar. Y otra cosa importante, tacu-tacu, hay dos vertientes, una que habla de que el tacu-tacu viene de la palabra quechua tacuy, que significa todo mezclado, revuelto, y otra vertiente que habla de que el tacu-tacu viene de una palabra de origen africano que significa taca, y esta a su vez tiene como referencia comida, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cuál es el origen, pero se los dejo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Ahora vamos a probar esta brutalidad hecha plata. Voy a usar tenedor y cuchillo. Esto se come con cuchara, señores. Sin palabras. Disfruten esta preparación en familia porque es una preparación que sirve para compartir. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.